Bueno chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a la hora que lo vayan a ver. Quería, estaba pensando qué compartir con ustedes y creo, creo en serio que este tiempo, y no hablo de la cuarentena, sino hablo del momento que estamos viviendo como iglesia, como congregación, es un momento de encontrar nuestra identidad en el Señor, entender nuestra posición como hijos de Dios, como cristianos, entender sobre todo a alguien, al Espíritu Santo, y la realidad de Él habitando en nuestros corazones, de Él gobernando nuestra vida, la realidad de Él queriéndose manifestar a través nuestro, ¿no? Por eso quiero que me acompañen a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 6 al 9. El versículo que más quería compartirles es el 9, pero vamos a leer desde el 6 para que vayan entendiendo. Mientras lo buscan, les comento un poco que Timoteo es uno de los aprendices de Pablo, de discípulos si se quiere también, pero Pablo lo reconoce como un hijo. No es un detalle menor porque no creo que nadie considere a alguien como hijo si no lo ama en sobremanera. Y más si no es tu hijo biológico. Y he estado leyendo Timoteo y me sorprende porque él representaría a los jóvenes. Sé que justo cuando se escribió la carta ella se aproxima que tiene más de 30 años quizás, pero sigue siendo un joven, al que Pablo insta todo el tiempo a no ser tímido, a esforzarse, a ser valiente, a creer en el Señor, a creer en las promesas y a creer en lo que Dios ya había prometido para él. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 al 9: Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Y el versículo 9: Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Amén. Al principio iba a compartirles solo el versículo 9 y explayarme en eso, pero entendiendo que nada de eso puede suceder si no entendemos el porqué del Espíritu Santo de venir a la tierra, del por qué somos portadores del Espíritu Santo. Y por eso me voy al versículo 6 como principio, que dice que por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y ahí hay algo interesante porque el hecho de avivar la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, avivar la llama del don de Dios. Me puse a meditar, a decir cómo compartirle eso a los chicos. Avivar la llama del don de Dios, avivar la llama. Y se me venía a la cabeza cuando uno quiere hacer un fuego y tiene las brasas ahí que están encendidas. Y para avivar las llamas uno agarra un cartón, empieza a soplar y empieza a darle hasta que eso agarra y produce un fuego. Y lo interesante de eso es que cuando uno empieza a hacer, hace viento. Empieza a moverse, produce un viento. Y automáticamente me acordé de que el viento en muchas partes de la Biblia representa al Espíritu Santo, al soplo de Dios, al soplo de vida de Dios. Inclusive la Biblia habla de que los que son guiados por el Espíritu son como el viento, no se sabe ni de dónde vienen ni a dónde van. Que uno siente y lo escucha venir, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces, desde primera mano, el avivar el don de Dios, o la llama del don de Dios que ya hay en nosotros, dice Pablo, por la imposición que recibiste cuando te impuse las manos, o por la imposición de manos, dice en otra versión. Yo no sé si este
este video lo van a escuchar chicos de otro lugar o personas de otro lugar, pero quiero enfocarme al grupo de jóvenes de la congregación. Creo que conozco a todos, algunos más que a otros, pero entiendo y sé muy bien que Dios ya ha depositado de su Espíritu en ustedes. Él ya ha depositado de su verdad en ustedes. Son personas que conocen el Espíritu Santo, son personas que han tenido experiencias con Él, son personas que alguna vez se toparon con Él, quizás sin saberlo. Y por eso arranco de esta manera con el versículo 6. Chicos, es un tiempo en el que necesitan de ese soplo, necesitan darle y avivar el don de Dios en ustedes, antes de llegar a lo que dice el versículo 9. Dice el versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Nótese, espíritu con minúscula. La timidez o vergüenza son limitantes en el carácter que nos hablan de personas que casi siempre tienen un buen corazón. Una persona que es tímida casi siempre es una persona buena. Casi siempre una persona con vergüenza es una persona que tiene buenas intenciones y que por no querer decir algo que pueda lastimar al otro, que pueda incomodar al otro, que pueda llegar a molestar de alguna manera, deja que esa timidez o esa vergüenza tome un control sobre su vida. Pero el versículo 7 es claro, dice, Dios no nos dio ese espíritu. Por el contrario, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero compartirles algo acerca del dominio propio. Dice que el dominio propio es el control sobre uno mismo. Está muy ligado a las emociones. Y es necesario que nosotros seamos personas que no seamos guiados por emociones. Y por eso el Espíritu Santo da como parte de su fruto el dominio propio. Y me pareció interesante que el versículo lo resuma en tres formas, ¿no? Poder, amor y dominio propio. El poder no es más ni menos que la manifestación del obrar del Espíritu Santo. No me acuerdo bien quién de los apóstoles es el que lo dice, pero dice que... Y mismo Jesús, creo. Sí, Jesús también lo dice. Que el mensaje él lo daba, pero también con manifestación de poder. Crean en este mensaje porque también se ha dado con manifestación del poder, o sea que es real. En milagros, en sanidad, en revelación, en prodigios. Creo que esas cosas he hablado con algunos y sé que las anhelamos, entonces por eso les comparto esto también. De amor, la esencia de Él, la esencia de Jesús. Chicos, si algo está faltando en la iglesia de este tiempo, es un amor. Y lo digo con completa conciencia y haciéndome cargo también. Es necesario que aprendamos a tolerarnos, a respetarnos, a entender, a comprender, aún aceptar los errores de los demás. Creo que en esa área es donde menos amor demostramos. Cuando alguien se cae, se equivoca o comete alguna falta contra nosotros, creo que lo que menos sale a la luz es el amor. Y en resumidas cuentas es parte del fruto del Espíritu Santo. Y si Él habita en nosotros, el amor tiene que manifestarse. Y esto no se trata de ser merecedores de ellos o no. Si nosotros, sin ser merecedores del amor de Dios, Él lo expresó y nos lo dio por medio de Jesucristo, ¿cuánto más nosotros a los demás? Es un área súper necesaria que debemos fortalecer y aprender. Versículo 8. De vuelta, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, de vuelta, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Y ahí me pareció bastante interesante. Que el poder de Dios no solo se nos da para manifestar su gloria y manifestar su reino, sino que su poder también es útil para que nosotros podamos soportar sufrimientos por el Evangelio. Y no sé si ya lo saben o no, pero el Evangelio no es solamente buenas noticias para el cristiano. Uno puede entender que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor y le servimos, pero hay noticias que nos toman desprevenidos y no son buenas.
hay un montón de noticias con las que no sabemos lidiar, circunstancias con las que no sabemos lidiar y que no son buenas. Y ahí también debe manifestarse el poder de Dios. De vuelta, dice la segunda parte del versículo 8, al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Sufrimientos por el Evangelio. Ni siquiera por tu estilo de vida, por servir a Dios, por vivir la verdad de Dios, vas a tener que soportar sufrimientos. Es una condición necesaria. Y de última, si quieren tomarlo de esa manera, piensen que si están sufriendo, entonces están viviendo el Evangelio. Y que sea de gozo para ustedes. Y ahora el versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y saben que en Juan 15:26, búsquenlo ahí rapidito, Juan 15:26 nos habla de que esto se revela por medio del Espíritu Santo. Vamos rapidito, Juan 15:26. Dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y por eso insisto con que es un tiempo de entender y conocer de verdad al Espíritu Santo y su manifestación en nosotros. Porque yo no voy a poder entender lo que dice en Timoteo 2:1-9, que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestras obras, sino por su determinación y gracia. Y acá quiero tocar un punto que después lo vamos a retomar con otro versículo. Yo puedo hacer todos mis esfuerzos, puedo determinarme a vivir una vida santa o a querer alcanzar santidad. Pero si no entiendo que eso solamente se logró por mérito de Jesús muriendo en la cruz, si no entiendo que eso solamente se logra por medio de Jesús, de Jesucristo, bueno, creo que inclusive ustedes mismos se habrán escuchado de boca de algunos decir, a este lo único que le falta es ser cristiano. Entonces le falta todo. Porque nuestra santidad o lo que nosotros podamos alcanzar siempre se va a centrar en Jesucristo, en la cruz. Y la única manera de entender esto, aún con errores, aún con faltas, vamos a seguir equivocándonos porque la Biblia también dice eso, ¿no? Aquel que dice que no peca está mintiendo. Pero la santidad y la santificación habla de algo mayor que tiene que ver con Jesús yendo a la cruz. Y como dice Juan, esto solamente se revela por medio del Espíritu, el Consolador, el que vino después, el que habita en nosotros. Y por eso es necesario conocerlo. Es necesario saber de Él, leerlo en la palabra, buscarlo en la palabra. ¿Quién es? ¿Qué es? Y chicos, de verdad vivimos con tantas cosas que se nos han enseñado que quizás son buenas, pero no son del todo ciertas. Y la única manera de toparnos con el Espíritu Santo es buscarlo en oración y en la palabra. En oración y en la palabra. Ahí vamos a entender el sentido de ser cristianos, de tenerlo a Él en nosotros. Es la única manera. Vamos a leer de nuevo el versículo 9. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Él se determinó a hacernos santos. Él se determinó a hacernos santos. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Amén. Y esa es la importancia de entender el sentido del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. No es una fuerza, no es algo místico, no es una sustancia. Es la persona de Dios, viviendo en mí, manifestándose en mí. En mi hermano, manifestándose en la iglesia, en el cuerpo. Es importante que entendamos esto, que aprendamos de Él y lo aprendamos a Él en la lectura de la palabra. Quiero también leerles el versículo
Seguimos en 2 Timoteo 1, versículo 14. Dice, de vuelta, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la enseñanza que se te ha confiado. En todo el Nuevo Testamento, prácticamente desde después de la muerte y resurrección de Jesús, se habla del poder del Espíritu Santo. Se habla de que con Él podemos cuidar las enseñanzas, de que con Él podemos vivir, de que en Él se encuentra toda la verdad. Él nos guiará a toda verdad. Él nos revelará a Cristo. Otro versículo. O sea, capítulo 4, versículo 2 de 2 Timoteo. 2 Timoteo 4, 2. Y esta parte es importante para este tiempo. Casi me refiero a la cuarentena. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige y reprende y anima con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. Algo de lo que me doy cuenta es que como jóvenes todo el tiempo estamos lidiando con nuestras emociones, con lo que queremos, con lo que soñamos, con las oportunidades que se nos presentan. Repito, sean buenas o malas. Es necesario que nuestra vida sea guiada con intencionalidad, saber hacia dónde vamos, saber lo que queremos en verdad y saber qué es lo que quiere Dios para nosotros, vivir con intención. El que no tiene trabajo y sabe que necesita un trabajo, vive con una intención de encontrar trabajo. Se levanta temprano, se prepara, se dispone, se encuentra siempre disponible, siempre quiere aprender. El que vive con intención tiene un sentido para despertarse todos los días y luchar por eso. Y me puse a leer un poco y decir, bueno, Señor, ¿en qué lugar de la Biblia? Porque, bueno, también eso. Sé que puedo ser una persona que escuchen, que reciban sus enseñanzas o que tomen en cuenta lo que digo. Pero la verdad es que si no predicamos la palabra o no enseñamos la palabra, que es la que nos va a dar luz, nos convertimos en personas con un conocimiento que es bueno pero que no trasciende, que no genera cambios. El único que genera cambio en nuestra vida es el Espíritu Santo y su palabra. Y encontré en Apocalipsis, y lo voy a parafrasear nomás, cuando habla de ser tibios, de no ser tibios, perdón, o ser calientes o ser fríos. Y ahí hay una recomendación: no sean. Entonces yo para no ser tengo que vivir con una intención. Y ahí escribí algo que quiero compartirles, dice: muchos de nosotros a veces deseamos un cambio o queremos algo diferente para nuestra vida, pero nunca tomamos cartas en el asunto, no hacemos nada para lograrlo. Quizás vivís exactamente igual hace años creyendo estar haciendo algo, sin darte cuenta que si no dio resultado quizás es el problema. No seamos tibios, sin dirección ni propósito. La idea de vivir con intención es saber qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar. Vivir con intencionalidad nos lleva a entender el propósito de Dios. Es una palabra que al principio no me gustaba, el propósito. Pero es real, Dios nos creó con un propósito. Dios nos hizo en la tierra para que vivamos en la tierra este tiempo, para que disfrutemos de todo lo que Él hizo para nosotros. Pero nuestra intención va más allá de nuestro pasar en la tierra. Nuestra intención tiene que ser vivirlo a Él y nada más. En todo lo que hacemos. Disfrutar de Él. Pero la única manera es vivir con una intención. Y vuelvo al principio de lo que les compartía, chicos. Esa intención solamente la vamos a ver reflejada y manifiesta si conocemos al Espíritu Santo, aquel que habita en nosotros. Creo que ya hemos tenido enseñanzas suficientes o hemos empezado a tener buenas enseñanzas antes de esta cuarentena acerca del Espíritu Santo, acerca de que Él ya habita en nosotros, acerca de que Él intercede por nosotros, acerca de que Él está esperando a que nosotros abramos la boca y lo invoquemos para manifestarse. Y sinceramente no esperen más. Tengan sus tiempos de oración, tengan sus tiempos de intimidad. Está perfecto si quieren levantar un altar de adoración, si entienden que es tiempo de altares en los hogares, pero chicos, más allá que de eso, dejen al Espíritu Santo vivir en ustedes.
Conózcanlo, sepan qué es lo que Él quiere, qué es lo que a Él le gusta. ¿Cuál es el sentido de ser cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué seguimos las enseñanzas de nuestros padres? ¿Por qué nos juntamos todos, chicos? El Espíritu Santo es más que lo que hemos vivido hasta ahora. Siempre hay más de Él. Vivamos con una intención. Y esto que leí a lo último, este pensamiento, lo digo porque sé que les va a hacer bien. El Señor me llevaba a querer compartir esto con ustedes. Si por mucho tiempo no hemos visto cambios en nuestra vida, creo que es porque directamente necesitamos cambiar nuestro estilo de vida, con la intención que vivimos. Creo que nos acostumbramos a tener oraciones simples o 1 o 2 oraciones al día en las que solamente le damos gracias a Dios, hacemos lo que nosotros interpretamos que es bueno, saciamos nuestro ego o nuestro orgullo de decir, bueno, busqué de Dios y listo, y leo solamente para tener conocimiento y no le doy un lugar a Él a que transforme mi vida. Porque en definitivas cuentas, de vuelta, Pablo lo resume en 3 palabras: poder, amor y dominio propio. Y sin amor podremos ser las personas con el mejor conocimiento, con las mejores intenciones, pero no reflejamos a Cristo. Sin dominio propio vamos a tener 2, 3, 4 semanas lindas y volvemos a equivocarnos, porque no dejamos que Él trascienda en nuestra vida. Es tiempo de conocer al Espíritu Santo y dejar que Él viva en nosotros. Es tiempo de conocerlo y dejar que Él viva en nosotros. Creo que Mati ya lo compartió en una prédica, el significado de conocer. Que cuando la Biblia habla de conocer, no es el mismo conocer de nosotros, superficial, de lo vi, sé cómo es. No, el conocer habla de una relación íntima, de estar desnudos, con todo lo que somos delante de Él. Y dejar que Él obre y dejar que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros. Quería compartirles solamente esto, chicos, entendiendo que Él nos está llamando. Este tiempo es perfecto para no solo buscar de Él, sino también dejar que Él nos cautive con su presencia, dejar que Él haga en nuestra vida, dejar que Él transforme nuestra manera de pensar. Chicos, es un disfrute ser cristiano, tiene que ser un disfrute servirle al Señor. Tiene que ser un disfrute. Que no nos agarre después que pase este tiempo de cuarentena de estar encerrados y nuestra vida siga siendo la misma, sin trascender. Y la idea no es que hablen de nosotros, la idea es que hablen de quién habita en nosotros. La idea es que un amigo se encuentre con vos y diga, che, ¿qué es lo que vos tenés? Compartime un poco de eso. Por eso les compartía lo de Timoteo 4:2. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, sea o no sea oportuno. Por eso nuestra vida, si se vive con intención, creo que todo el tiempo es un tiempo perfecto para compartir de Dios y su palabra. No necesito esperar que Dios me diga así, hacelo, para yo orar por alguien, para yo compartirle de aquel que cambió mi vida. Sea o no sea oportuno. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de su palabra, siempre será oportuno, chicos. Siempre. Justo ayer me compartía alguien acerca de la parábola esto es de un pastor, la parábola del semáforo en verde y el semáforo en rojo. Los cristianos vivimos siempre con el semáforo en rojo. Estamos con el auto ahí preparados para salir, pero estamos siempre pensando que el semáforo está en rojo y esperamos hasta que no se ponga en verde, no avanzamos y no nos damos cuenta que siempre está en verde. Y que cuando se pone en rojo, que el Señor dice hasta acá nomás, ahí es cuando debemos parar. Es más fácil direccionar un auto en movimiento que un auto que está quieto. Es más fácil. Los que manejan saben, yo para mover un auto sí o sí tiene que estar en movimiento, si no, no se va a mover. Y de eso quiero hablar. Somos personas que deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Y la única manera es conocerlo. Saber que Él está al control. Bueno, chicos, esto era lo que les quería compartir. Espero que se tomen un tiempo para reflexionar la palabra, para leer los versículos de nuevo.
Lean la palabra, leanla de vuelta, no solo se queden con el mensaje, lo que el Señor pudo haberme guiado a compartirles. Dejen que Él les enseñe, dejen que el Espíritu Santo hable con ustedes. Lean la palabra de nuevo, sean intencionales. Quieran encontrar algo más, quieran encontrar la esencia del Espíritu Santo en la palabra. Busquen eso, chicos. Y no se olviden de que siempre es bueno compartir con otros. Yo sé que más de uno tiene hermanos, primos, parientes, yo inclusive en las redes. Yo todo el tiempo estoy en Instagram compartiendo cosas y me he dado cuenta que son muy pocas las veces que comparto un versículo o un mensaje o algo que pueda ser de edificación para alguien. No necesito que el Señor me lo diga, siempre es buen momento, sea o no sea oportuno, amén. Así que los invito, chicos, a que tengan un tiempo de oración ahí solos, de ministración, con música, sin música, que el Espíritu Santo los guíe. Que el Señor les bendiga. Antes de que te vayas, quiero recomendarte este video o también puedes ver este video. Puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te avise cuando vamos a estar subiendo nuevos videos. Es gratis. También puedes seguirnos en Instagram, estamos apareciendo como @jóvenesmcn y también por Facebook, Ministerio Cristo a las Naciones Bariloche. Además está decir que puedes compartir nuestros videos y puedes contactarte con nosotros por las distintas redes que ya te mencionamos. Saludos y hasta la vista.